geográficas, culturales, psicológicas, en sus lenguas, en múltiples aspectos. Y en ese sentido, efectivamente, don Mateo, hay que celebrar también como en todo origen, no todo es color de rosa, ¿no? Y justamente por eso me interesaba también destacar que obviamente hay tensiones, hay conflicto, como los mismos expositores lo narraron, conflicto incluso desde el inicio, ¿no? Hasta en la figura de Fernando de Magallanes, que es un poco desterrado de su tierra y toma la bandera española. Y también quisiera yo invitar tal vez a una reflexión en el sentido de que descubrir, pienso yo, que efectivamente es un concepto que desde nuestra celebración anterior, relacionada justamente con el encuentro de los continentes, el descubrimiento de América, ha estado bastante teñida de ese conflicto enorme que se generó a partir del contacto, ¿no? Y en ese sentido, yo justamente retomo exactamente las palabras que el doctor Juan Gil mencionó, porque efectivamente globalización no existía, ¿ah? Y tampoco existía Estrecho Magallanes, y yo creo que ahí también está lo que estamos conmemorando. Estamos conmemorando el surgimiento de un concepto, podríamos decir incluso que no es descubrimiento, es invención del Estrecho Magallanes, como conector de mundos, como corredor bioceánico, como este eslabón que faltaba para completar el globo. Y en ese sentido es la importancia de ese concepto en tanto la lengua crea realidad, ¿no? El denominar es el acto más importante y por lo tanto también hay que entender justamente que la globalización existía de antes, pero probablemente no la entendíamos como antes. Y por último, yo desde la arqueología quisiera tratar de tirar un pequeño, una pequeña flecha para hacer una metáfora precolombina. Y en ese sentido hay muchos discursos que la ciencia actualmente ha estado creando de otras maneras, porque no todo está escrito en documentos ni mapeado en las cartografías, que es una tradición propia de la historia, ¿no? como disciplina de la humanidad. Y los estudios genéticos actuales que se han realizado en poblaciones amerindias precontacto muestran que hay presencia de genes que vienen de ese sector de las Molucas, del lado polinésico, y que están presentes aproximadamente hace 2000 años en restos bioantropológicos de las poblaciones indígenas. Por lo tanto, esperemos, así como esos documentos perdidos del Diario de Magallanes, esperemos que a través de esos otros libros que hay que leer de múltiples maneras, y la ciencia tendrá que ir desarrollando maneras de generar lecturas de eso, podamos saber más sobre esos saberes, porque probablemente había cierta noción entre los indígenas que lamentablemente terminaron con la vida de Fernando Magallanes, de que tal vez había este continente más hacia el oeste y todavía no lo podemos saber, pero ahí está habrá algunas pistas como para seguir y las lecturas podrán hacerse, esperemos, en el futuro. Eso, gracias. Y no sé si alguno de los... Bueno, muchísimas gracias, Flavia, por permitirme estar aquí entre tres eminencias. Con respecto a la cuestión de la globalización, concuerdo. Efectivamente, el Estrecho de Magallanes nos sirve para reflexionar sobre esto. Vivimos, sabemos, en un momento muy egocéntrico, donde todo parece que lo hemos inventado recién con Internet. Pero resulta que esos navegantes y esas personas, esos cartógrafos, los historiadores, soñaron con un mundo globalizado, soñaron con conexiones que en realidad en su momento eran prácticamente imposibles, ¿no? El Estrecho de Magallanes sabemos que era una ruta, un camino a las especies, pero prácticamente intransitable.
sin embargo lo soñaban, querían, ¿no?, unir el mundo, unir culturas, sea casi siempre por un interés económico o un interés que tiene que ver con el poder, con el imperio, pero sí tenían justamente esta noción. Existe bastante metáfora al respecto, ¿no? La idea de Felipe II como una especie de, ¿no?, como una especie de araña en su gran telaraña, ¿no?, el rey papelero escribiendo hasta las 2 de la mañana, comunicándose con todos los reinos alejados. Y con respecto a con una letra que no sé cómo se entendía, porque yo no sé si han visto alguna vez un documento firmado o escrito por el rey. Es imposible. Les prometo que yo llevo muchísimos años leyendo letra del 16 y la de Felipe es imposible, es terrible. Perdona. Es peor la de Fernando el Católico. Peor todavía. Que parece una escritura cuneiforme. Que no se ve nada. Horrible. Bueno, y con respecto a esto yo me he dedicado a la figura de Pedro Sarmiento de Gamboa, que es un navegante muy particular, que sabemos que intentó un proyecto imposible, como muchos de los que están vinculados al Estrecho de Magallanes. Quería hacer una fortaleza, ¿no?, que consistía en 2 fuertes contrapuestos para derribar cualquier armada enemiga. Y Sarmiento de Gamboa justamente tenía este concepto de globalización o mundialización, lo tenía, en la cabeza completamente, ¿no? Sabemos que en ese momento hay una unión de coronas entre Portugal y Castilla, por lo tanto, las Molucas, los emplazamientos en Goa, el Brasil pasan a formar parte, están bajo la corona de Felipe II, y Sarmiento de Gamboa aparece allí en ese momento y sueña, ¿no?, con cerrar el mundo en 2. ¿Sí? Ahí podemos contraponer esta idea de unir el mundo o cerrar el mundo, pero era justamente pensando en este imperio global de Felipe II, poner una cerradura en el Estrecho de Magallanes significaba controlar la mitad del mundo, proteger el virreinato del Perú, proteger Asia, y lo dice textualmente, Sarmiento Gamboa en sus relaciones, dice del Estrecho de Magallanes, de este proyecto, ¿no?, ahí está realmente el futuro, ¿no?, ahí está el futuro, ahí está la bolsa, dice, de lo cual todo depende, ¿no? Es el punto geoestratégico que habría que proteger si queremos asegurar el imperio. Y bueno, solo para dar la palabra respecto a la corrección política, así como vivimos en el mundo de la egolatría, también vivimos en la tiranía de la corrección política. Al respecto, también concuerdo con lo que se ha dicho aquí, pero voy a decir lo siguiente. Creo que es muy importante, efectivamente, rescatar a nuestros pueblos originarios, ¿no?, qué duda cabe. Sin embargo, lo que veo muchas veces es poca acción al respecto. Es decir, a mí no me deja contento un hashtag que diga nada que celebrar, o no me deja contento, ¿no?, un hashtag que diga que estamos invisibilizando por hacer una celebración con respecto a los 500 años. Es decir, si realmente creemos en los pueblos originarios, yo esperaría que hiciéramos, a la vez que estamos celebrando los 500 años, hiciéramos una celebración que se llamase los 10.500 años, con una muestra respecto de los pueblos originarios, con una exposición, es decir, que lo hiciéramos de verdad. Porque lo que veo muchas veces es que tenemos el eslogan y nos conformamos con tuitearlo, pero realmente, ¿no?, finalmente no estamos reivindicando esa cultura de los pueblos originarios en la que decimos creer. Yo, yendo otra vez al comienzo, a lo de el descubrimiento, recuerdo perfectamente a don Miguel León Portilla, cuando se estaba aproximando el 92. Anda, yo pues fíjate, qué pena. Me das un disgusto, nos das un disgusto enorme, porque estuvimos hablando con su mujer hace poco y había revivido. En fin, perdón. Y cuando se aproximaba el 92, en España había una gran controversia, digamos, entre unos y otros. Y don Miguel, pues siempre propuso que se llamara Encuentro. Y la verdad es que era el encuentro entre 2 mundos.
y bueno, porque creo que es una palabra total y absolutamente, bueno, pues que define lo que fue aquel acto. Y después, en cuanto a lo de... Ahora se nos llena la boca de decir, qué bonito, andaban buscando un estrecho para unir los mundos. Mentira. Lo que andaban era buscando dinero, buscando subsistencia. Es decir, Europa necesitaba obligatoriamente una serie de productos que se daban en el Pacífico. Dejémonos de tonterías. Y dejémonos de empezar a decir que qué bonito, que esas ansias. Mire, las ansias, cuando hay dinero por medio y cuando hay países como por ejemplo el nuestro, que España necesitaba dinero, necesitaba mandar a sus hombres, a muchos de sus hombres fuera. Había un exceso de población en un momento determinado y no había con qué darles de comer. Dejémonos también de hacer esa historia rosa y edulcorada, que a mí me parece que es un poco exagerada. Es decir, seguro que había algún soñador, pero también había mucho necesitado. No, los Haro, los reyes no invierten cantidades de dinero que les cuesta trabajo reunir para globalicemos, por Dios. Y siento ser políticamente incorrecta, pero intento ver la vida como es. Es decir, hay muchos historiadores y nos pasa muy a menudo, que queremos interpretar las cosas de una manera, pues así, muy, muy bonita, muy ideal, pero la gente en definitiva y el mundo se mueve por lo mismo. Se mueve por dinero, se mueve por amor, se mueve por sexo. Dejémonos de pensar en las ideas. Pues sí, hay algunos que la tienen, pero la mayoría no, lo siento muchísimo. Y ya soy una abuelita. Hola. Gracias. Hola a todos, bueno, muy agradecido por escuchar a los expositores y también por la organización de Flavia, el instituto. Quisiera seguir metiendo el dedo en la llaga, como se dice, y agarrándome de las palabras de la doctora. Y respecto también a esta invención de los conceptos cada cierto tiempo y a la reinvención de los conceptos históricos, ¿no? En el reciente libro del historiador chileno Alberto Arambur, Soberanías fronterizas, se plantea la tesis de que el hallazgo del Estrecho de Magallanes es un hito marginal para la historia local y la conformación territorial tanto de Chile, Argentina, la Patagonia o la región de Magallanes, y que la importancia geopolítica del hito en realidad está marcada por el tránsito de los vapores desde la segunda mitad del siglo XIX. El libro de Arambur establece de hecho que la primera conmemoración del hito es el cuarto centenario, festividad diseñada, sugiere el autor, por José Menéndez en 1920, coincidentemente el mismo año del incendio de la Federación Obrera de Magallanes en la madrugada del 27 de julio de ese año. De esta manera, dice Arambur en su texto, la conmemoración de los 500 años también es la conmemoración de los 100 años del sometimiento de los obreros organizados de Magallanes, la limpieza racial del territorio y la consolidación de los grandes capitales que le dan forma y estructura la economía política de la región. Una pregunta abierta, ¿no? ¿Qué piensan de esta doble lectura sobre el hito conmemorativo que se puede hacer desde la tesis presentada por el historiador Alberto Arambur? Sí, lo celebraremos de todas formas, ¿no?
Sí, digamos, independiente que haya que celebrar el hito o no. Celebrar, hay que celebrar ese encuentro, hay que celebrar... Hay muchas cosas que celebrar. Comienzo yo antes que don Mateo, Mañana, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas que celebrar, evidentemente. Pues mira, yo lo que diría, lo primero, lo que plantea el historiador efectivamente se ha dicho, eso está declarado, ¿no? Felipe Fernández Armesto, que ha estudiado bastante el tema de exploración, su punto de vista es que el Estrecho de Magallanes es un hito histórico marginal, precisamente porque en el momento en que se encuentra ese anhelado paso que desde Colón se estaba buscando, resulta que hemos dado con el paso, pero es impracticable. No podemos realmente establecerlo como una ruta ni hacer una armada que funcione de manera regular, ¿no? O sea, hasta ahí, digamos que eso ha sido planteado con respecto a la historiografía ya hace bastante tiempo. Y yo, con respecto a esto, sí, yo no soy historiador, me dedico a la literatura, me dedico a las crónicas y relaciones de Indias. Para mí, el hito más importante, o digamos, ¿qué es lo relevante del Estrecho de Magallanes para mí? Antes de que don Mateo entre en materia histórica, para mí tiene que ver con justamente la proyección de los sueños y anhelos de todo un continente o de, digamos, los cartógrafos, los historiadores, los reyes, los consejeros de palacio, tiene que ver con los sueños y anhelos y la proyección de qué tiene que ser el Estrecho de Magallanes, ¿no? Se planteó como una ruta, un camino hacia Oriente, hacia las Molucas, se planteó como un emporio en algún momento, un emporio entre Oriente y Occidente, con el momento de Sarmiento de Gamboa, pues una cerradura, ¿no? Que podía, digamos, dividir el mundo en dos mitades, un enclave estratégico específico muy importante, y así se han ido vertiendo sueños y anhelos sobre este espacio, que es muy bonito y muy fácil, entre comillas, soñarlo desde Europa. Con respecto a la fortificación, hubo toda una discusión muy interesante, si se podía o no se podía fortificar, y creo que esta conmemoración también vuelca sueños y anhelos, ¿no? Sobre este mismo espacio. Y esa visión, por supuesto, de este historiador justamente evidencia eso, ¿no? Es decir, seguimos buscando el significado de este espacio apartado, este espacio de ensoñación, este espacio donde podemos proyectar nuestros sueños, nuestras frustraciones, nuestras ansias de conocer el mundo, digamos, y eso para mí, el Estrecho de Magallanes, como una especie de punto de concentración de culturas, sueños y anhelos, es, digamos, parte de su significación inherente, sobre la que vamos a celebrar de todas formas, pero que además queremos reflexionar en estos años, sobre todo que esta celebración que ya ha comenzado y que continuará durante 1, 2 o 3 años. La verdad que yo pienso que, a propósito de la mención que haces tú de Fernández Armesto, yo creo que él, la opinión que yo no comparto, por cierto, él minusvalora el hallazgo de Magallanes y la impracticabilidad de la que él habla y que la da como una cosa inmediata, no es tal, no nos engañemos, correrá un largo siglo, escuchen bien, un largo siglo, 100 años, durante el cual, con todos los fracasos, la expedición de Loaiza, entre otras, ¿no es cierto?, con todos los fracasos, la humanidad, cada vez más, con más conocimiento de la geografía del mundo, seguirá valorando este paso, que no habrá otro todavía descubierto, ojo, durante un siglo, sino que lo digan los holandeses, que cuando quieren, ¿no es cierto?, romper el monopolio de la Compañía de las Indias Orientales y se forman 2 nuevas compañías, es para no pasar por el Cabo de Buena, sino por el Estrecho de Magallanes, ojo, es muy importante. Así que no comparto la opinión de Fernández Armesto. Es cierto que después va a cambiar, pero la valoración que se hace en España y en Europa sobre el hallazgo de Magallanes es importante y sostenida. Y yo quiero señalar una cosa que también nos importa en particular a los chilenos. Cuando Pedro de Valdivia, el fundador de Chile, decide salir del Perú e irse hacia el sur,
a formar un nuevo reino, como él lo planteaba, ¿no es cierto?, al revés de Almagro, que lo había precedido, buscando un oro que no existía, en un territorio que los incas conocían bien. Él parte con otra decisión. Él quiere formar un nuevo reino, al cual ya le tiene hasta nombre, la Nueva Extremadura, ¿no es cierto?, y se lo planteará al rey, al emperador, como lo llamaba, a su cesárea majestad. Pero muy importante, a ese reino que ni siquiera acaba de ser fundado, ya le está encontrando un término geográfico que es el estrecho descubierto por... Ojo, muy importante, ya lo está viendo él como la puerta de entrada a este mundo que está por el occidente de América, con el otro gran mundo, el viejo, que está por el lado del Atlántico. Caramba, que es importante eso. Y se lo plantea entonces insistentemente. Están las cartas tan lindas, ¿no? Una y otra vez, que no solo le confirme lo que se le va a dar, los límites que él está pidiendo, sino que se alarguen hasta el estrecho. Tan importante. Esa valoración, yo insisto, más allá de lo que diga Fernández Armesto, yo pienso que la valoración que hace la humanidad culta del estrecho como punto importante del planeta es de largo aliento, de largo aliento. Y ojo, y él, que a pesar de su nombre español, es inglés, ustedes lo saben, ¿no es cierto? Él, en consecuencia, muy inglés también es inglés. Son los ingleses los que continúan con la valoración del estrecho. Ojo, y será tan importante que cuando la navegación a vapor ponga de nuevo en importancia al paso de las grandes líneas del mundo, por las grandes rutas del mundo, otra vez el estrecho tendrá valor. Así que es muy importante. Yo también creo que se debe celebrar por un motivo fundamental, y es el descubrimiento del estrecho abre el Pacífico. Abre el Pacífico. Y es que eso es fundamental. Y por otra parte, fíjense, el estrecho sí va a ser transitado una vez por la armada de Loaiza. Pero después, para los españoles, casi se cierra. La conquista del Pacífico, lo dije esta mañana, se va a hacer a partir de los puertos americanos. De los puertos americanos. Es decir, que todo esto da una dimensión global, no solo a la conquista del Pacífico, sino también a los propios virreinatos nacientes y gobernaciones nacientes. Es decir, cuando parte Magallanes no existe México, pero menos de 10 años después de la partida de Magallanes sale de Zihuatanejo una armada construida por Hernán Cortés con destino a la especiería. Después, del Callao, van a partir las exploraciones de Mendaña, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que Drake surque las aguas del Pacífico. Es decir, que quienes van a hacer toda esta, digamos, gesta de la conquista de un nuevo océano son lo que después serán pues, las nuevas naciones. Las nuevas naciones. Y esto yo creo que es también importante en el sentido de, recordaba también en otra ocasión, la idea esta del traslado de los imperios, que es una idea muy antigua y muy bonita. Según la Biblia, pues a un imperio sucede otro, a otro sucede otro, a otro sucede otro, así sucesivamente. Bueno, un alemán en el siglo XI dice, sí, esa traslación de imperios se mueve de Oriente a Occidente, porque están primero los medas, persas, griegos, o los macedonios y romanos. Y efectivamente, fíjense cómo el imperio se ha trasladado de Europa hacia Occidente y ahora está en Estados Unidos. Pero siguiendo ese traslado de los imperios, lo que se va a debatir ahora, la hegemonía mundial,
antes se combatía en el Atlántico y las grandes guerras y las grandes batallas han sido en el Atlántico o dentro de Europa. Pero ahora no, ahora no. En el mundo que viene no es el Atlántico el centro del mundo, es ese Pacífico descubierto por Magallanes. Y para ustedes es una suerte tener la costa del Pacífico porque pueden aprovecharse de cosas que los demás no van a tener, no van a poder. De modo que están en el sitio estratégico, están realmente en un puesto maravilloso para los años que van a venir. Hago una nueva consulta a propósito de debates, que justamente la pregunta aprovecha la presencia acá de eminentes historiadores de España y de Portugal. Este año, en marzo de este año, el diario ABC le pidió a la Academia de la Historia en España que se pronunciara a propósito de una suerte de polémica con Portugal, en cuanto a que desde Portugal se estaban organizando varias iniciativas, ¿ya? Y en el diario ABC estimaron de que eso menoscababa la españolidad de la expedición de Magallanes, ¿ya? Y que de alguna forma los portugueses se estaban arrogando, ¿ya?, la autoría completa del viaje, y se hablaba de una lusitanidad del viaje. Justamente acá usted señalaba de que la gloria de la circunnavegación la tiene Elcano, ¿ya? Y por otro lado Magallanes, cuya idea no fue dar la vuelta al mundo, sino que llegar a las Molucas, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Es una polémica artificial o realmente es algo que nació solamente desde la esfera más política? ¿Sí? A usted, a la profesora, al profesor. Ya lo he dicho antes, Magallanes sí, formado en Portugal, pero en Portugal no hace ninguna hazaña digna de memoria. Sí, hay en algunas veces en las crónicas aparece el nombre de Magallanes. Es verdad, y hay un comportamiento heroico que no quiere dejar a sus compañeros en una especie de naufragio, si no recuerdo mal, que él se comporta de una manera heroica. Pero no sería ni mucho menos un héroe. A mí eso de las palabras héroes, heroicas y estas grandilocuentes, yo huyo un poco de ellas. La he usado y pido perdón. No sería un hombre de fama mundial, como lo es hoy, si no hubiera pasado a España, si hubiese hecho español y durante los últimos años de su vida, al servicio de España, hubiese hecho lo que hizo. Es decir, esto es claro. Con lo cual, para mí, la polémica no existe. Y por otra parte, claro, en ese aspecto, fíjense, España, más bien el Reino de Castilla. Castilla viene a ser una sociedad bastante abierta, en donde, si ustedes recorren la historia de España en el reinado de los reyes católicos y de Carlos I, verán cómo figuran muchísimos extranjeros y en puestos importantísimos. Recordaba también en otra ocasión que en época de los Reyes Católicos el presidente del Consejo de Castilla, que es el puesto más importante después del rey, en este caso de la reina Isabel, pues es un portugués, don Álvaro de Portugal, un portugués evidentemente que ya se había establecido en Castilla y que era español, evidentemente. Pero había nacido en Portugal y había llegado a Castilla pues ya siendo una persona mayor. Es decir, que tenemos a Colón, tenemos a Vespucci, tenemos a Juan Díaz de Solís, tenemos a Caboto. Es decir, que si queremos nombres, pues hay muchísimos. Yo creo que eso es una de las cosas que, en vez de disminuir, engrandecen a un país. En ese aspecto, yo creo que se parece un poco a los Estados Unidos en el sentido de que han sabido captar
a las personalidades más relevantes de cada lugar. Y si pueden, las hacen que se nacionalicen, etcétera. Es decir, que a mí esas polémicas nacionalistas, la verdad es que no me preocupan. No me preocupan. Mi opinión también no ha razón por la polémica. Ha escrito en la polémica que no ha razón por hacer problemas donde no existen. La historia de Magallanes es bien conocida, hay problemas de interpretación, y el hecho, todo lo hecho de Magallanes es única y exclusivamente español. Y sí, ha dicho varias veces que si el rey Manuel ha pagado los 6 reales que Magallanes quería, él no iría a España, él ficaría en Portugal feliz y iría a ter con su amigo Serrano por el lado portugués y no haría la descubierta de Estrecho de Magallanes, habría otra persona que lo iría a descubrir, mas no era Magallanes. Ha sido una circunstancia de la historia, la oposición y el honor que ha sido herida a Magallanes, que ha hecho que don Manuel no ha pensado que él iba a hacer lo que él ha hecho, y verdaderamente yo creo la razón de Juan Gil, el profesor Juan Gil, a toda la razón que él se ha cambiado a España y ha tornado español. Lo momento exacto en que él se torna español es un poco más complicado, porque yo pienso que en el momento en que él propone el proyecto a Carlos V y lo acepta, hasta ese momento él es un portugués que está tentando aprobar su proyecto. Y él es vizinho de Puerto, es vizinho de Puerto, no es de España. Mas, a partir del momento en que él lo acepta como súbdito y lo nomea caballero de la Orden de Santiago, y él deja de ser portugués. Damião de Góes, un cronista portugués, dice que él se desnaturalizó portugués, y es verdad, ninguém discute eso. El problema es que Magallanes ha mostrado que la navegación en Oriente, toda la formación con los técnicos portugueses, toda la idea, la iniciativa, la presentación del proyecto, la realización, la concepción del proyecto, es fecha en Lisboa por un portugués que era de Portugal y que ha idealizado el proyecto para se vengar contra su rey que lo había herido. Es una cuestión personal que hay muchos documentos que lo muestran que él es considerado en Portugal un traidor. Juan de Barros, Fernando Lopes de Castañeda, los cronistas portugueses, Camões lo hacen considerar un traidor, mas que ha hecho un gran hecho. Los principales cronistas que hablan de la viaje de Magallanes son los portugueses. João de Barros y Fernando Lopes de Castañeda hablan más de la viaje de Magallanes que los cronistas españoles, Oviedo o Gomara. Y mejor, ¿por qué? Los problemas de la documentación. La documentación de la Trinidad ha sido aprisionada por António de Brito en Molucas, él ha transportado por Duarte Rezende, el efector de Molucas, a Lisboa. João de Barros y Fernando Lopes de Castañeda han aprovechado los documentos. Duarte de Rezende, que les ha transportado a Lisboa de Molucas y ha ficado con los documentos, ha mostrado todos los documentos. João de Barros los había y se han perdido. El último documento que ha sido descubierto, que yo he descubierto en la Torre do Tombo de Magallanes, es un pago de una deuda que Magallanes debería recibir en mayo de 1519, antes de ir a España, porque debía haber 200 cruzados a serem pagos, y el no ser de pagos es un documento que estaba inédito en la Torre do Tombo, mas es una cuestión que Magallanes ha mucho interés económico. Él había una deuda que él ha sido paga, y después de la deuda paga, él se ha pasado en España con Rui Faleiro y después con los Reinéis, todos al servicio de España. Y ese es un proyecto verdaderamente español con la ciencia portuguesa, porque debemos decir eso, y Juan Gil ha mostrado que
todas las tentativas de los españoles, castellanos, etc., no ha logrado hacer la viaje. Y los españoles, algunos españoles no gustaban del, y les consideraban portugués, no lo gustaban de Magallanes porque era portugués, malgrado ser castellano, pues cuando lo continuaban a odiar porque era portugués y se querían vingar y matar a Magallanes, mas todo isso es complicado porque son asuntos personales. Mas ainda más importante que isso es la cuestión verdaderamente simbólica. Para mí es simbólica que los estrechos seja la clave de todo el proceso de la globalización, es lo más importante simbólicamente porque se ha demostrado que no era práctico hacer la viaje. Magallanes ha pensado que era mejor la viaje por Occidente que por Oriente, mas él ha hecho lo facto de ter hecho la navegación de todo el Pacífico por la primera vez, y él ha descubierto todo el Pacífico, de América a Asia, a Filipinas, ha descubierto la globalidad de la Tierra. Isso é toda uma questão simbólica, porque o processo de globalização que todos falamos, há uma matiz, na minha opinião, que é que verdadeiramente o que hace Magallanes é um processo, es una cambiante lingüística, que es una mundialización. La lengua española y portuguesa lo permiten decir, una mundialización que es una creación de un sistema de interconexiones económicas y políticas, interconexiones que están en una origen muy remota de la globalización. Para mí, la globalización efectivamente es una cuestión del siglo XX. Mas las ligaciones entre el mundo comienzan con Magallanes, porque el mundo comienza a ser conocido y los sucesos de los estrechos de Magallanes es que ha permitido la descubierta, porque en práctica financiera y económicamente no es interesante el estrecho por los españoles. Los portugueses están ahora de cuestión con esto. Por los españoles, Juan Gil ha mostrado que era muy difícil aprovechar, debo decir, una idea de Gamboa con la cuestión de fortificación para controlar el estrecho contra los ingleses. La idea de dos fortificaciones de un lado y de otro del estrecho es muy semejante a la realidad de Lisboa, porque los que conocen Lisboa, a Torre de Belém y la otra fortaleza del otro lado del río, para controlar el acceso al río. El río Tajo es semejante a la entrada del estrecho de Magallanes. La idea de los portugueses la habían hecho la Torre de Belém en 1514 para controlar la entrada de Lisboa. Y por tanto, la idea más importante para mí es simbolizar, y con esto no hay cualquier problema a celebrar un símbolo como se debe celebrar todos los problemas, todos los dramas, todas las tragedias que se deben celebrar, para que las personas se lembren de las cosas malas y de las cosas buenas. Y las cosas buenas una cosa buena es que ha sido permitido el conocimiento del mundo. No sé cuál es el problema. Por los indígenas, que se conozca el mundo, no hay problema. Por eso es una cuestión científica, no es una cuestión política. Portugal y España son países hermanos, con los Chile, Portugal y los portugueses quieren colaborar con la España y con Chile, somos todos hermanos y todos queremos pacíficamente conocer la realidad, los intereses, como Consuelo muy bien dice, todo es económico, lo principal es económico. Yo digo que los descubrimientos son una forma de realización en dos sentidos, de exploración. La palabra exploración en portugués, en español, la palabra exploración a dos sentidos. La exploración geográfica de conocer lo desconocido, de ir a descubrir lo que no se conocía lo Sudamérica, la África, no se conocía, y eso, la exploración geográfica para conocer la realidad del mundo. Y la exploración económica, evidentemente, porque eles não andavam fazendo turismo. E eram muitos sacrifícios, morriam muitas pessoas, era muito caro.
E eles queriam ganâncias, queriam objetivos de lucro. E era a exploração económica, de criar factorias, colónias, de domínios. Portanto, primeiro era uma exploração geográfica, como há na realidade atual. Primeiro há uma real experiências científicas e depois há a exploração económica das descobertas científicas. É a mesma coisa há 500 anos. Y como esto, y una otra realidad importante es que el descubrimiento de Magallanes al servicio de España en 1519-1521 es la conclusión del proceso de los descubrimientos que habían comenzado con Enrique el Navegante, infante don Enrique, en 1419, que ha comenzado a tentar hacer los descubrimientos con los descubrimientos de redescubrimiento de la madera, y entonces un siglo, 1419-1519, que se ha começado a explorar o mundo, desde a América hasta a China. Isto é importante porque é um siglo que faz o processo de conhecimento do mundo. É isso que celebramos com Chile e com Argentina, com Brasil, com Filipinas, com todo o mundo. Não há problema, a minha opinião. Un pequeño apunte. Victorino Magallanes Godiño, que quizás sea uno de vuestros grandes economistas, que hizo su tesis, como todos saben, en París, decía que los descubrimientos eran el resultado de una búsqueda de riquezas para vivir. Y son 3 tomacos. Su tesis, que todos conocemos y con la que yo estoy perfectamente de acuerdo, aparte de que le tenía un gran cariño y un gran respeto. Yo quería recordar, es una, como dicen los portugueses, una brincadeira, un chiste, vamos, con respecto a la colaboración y a la hermandad entre España y Portugal. Como saben, sufrimos los dos países una dictadura durante muchos años. Y los dos dictadores sí se veían y entonces pues hablaba mucho la hermandad, países hermanos. Pero la verdad es que los dos dictadores procuraron mantener a España y Portugal lo más lejas posible la una de la otra. Curiosamente. Y entonces, en los grandes discursos que, por ejemplo, pronunciaba Franco en un momento dado, pues hablaba españoles y lusos. Y había gente que decía, en vez de 3 palabras, lo convertían en 2, españoles y lusos. Bueno, pues eso es un poco, afortunadamente, esa época de intransigencia. Bueno, de intransigencia no, porque todo era muy bonito, grandes palabras, cómo nos queremos, pueblos hermanos, Iberia, ibéricos, no sé qué, pero lo más posible que no nos conociéramos. Y lo que se tiene que hacer es conocerse y entenderse, porque conociéndose uno acaba por entenderse. Bien, yo quisiera agradecer la participación. Justamente las palabras de aquí del profesor Gil son una inspiración. Yo creo que esa era una de las ideas de este simposio, lograr generar una suerte de diálogo y escuchar múltiples enfoques, ¿no? Perspectivas, que espero podamos seguir conversando más adelante, tal vez en un futuro cercano. Y quisiera, en honor al tiempo, que avancemos con el programa y que ya estamos en la etapa final, en que vamos a desarrollar un pequeño acto con una conmemoración de los 50 años del Instituto de la Patagonia. Así que les agradezco mucho su presencia y por favor nos acompañan en esta última etapa del programa.
Agradecemos nuevamente al doctor Juan Gil, a la doctora Consuelo Varela, Joaquín Zuleta y a don Mateo Martinich por habernos acompañado en este interesante conversatorio y momento de conversación, de discusión en torno a esta conceptualización y este hito del Estrecho de Magallanes. Para cerrar esta jornada, que está relacionada y vinculada también con nuestra conmemoración interna de los 50 años del Instituto de la Patagonia, vamos a invitar a su directora, a la doctora Flavia Morero. Bien, nuevamente buenas tardes y muchas gracias a todas y a todos los presentes. En honor del tiempo y de lo entretenido del diálogo y el conversatorio anterior, voy a ser muy breve. Creo que a través de sus palabras, tanto el señor intendente como nuestro prorector, el doctor José Maripani, fue muy elocuente en referirse justamente al Instituto de la Patagonia y este aniversario de medio siglo. Solamente algunas breves memorias para retomar algunos aspectos que tal vez no fueron destacados lo suficiente. Primero que nada, una visión más bien personal. Desde mis orígenes, al insertarme acá en la comunidad magallánica, el Instituto de la Patagonia fue mi segundo hogar también. Fue muy influyente en todos los aspectos, tanto a nivel personal como profesional, y por lo tanto creo que eso también, aunque es una experiencia personal, también refleja el sentir y también probablemente la experiencia de muchas generaciones. De hecho, haciendo una cuenta rápida, ya en este medio siglo podemos ver la integración de al menos 3 generaciones, ¿no?, de investigadores, de distintos profesionales que han ido aportando en distintos aspectos, tanto en vinculación como en el desarrollo de las tecnologías y también la investigación científica. En ese sentido, importante destacar las dinámicas que se han ido dando en estas 5 décadas justamente, y cómo se han mantenido también claramente las líneas fortaleza, así como se han ido desarrollando otras para la modernidad. Más adelante van a ver un video en el que de una manera muy elocuaz, diría yo, uno de nuestros investigadores comenta cómo esas investigaciones que en 1969 parecían interesantes, importantes para la región, tal vez actualmente se volvieron cosas algo inútiles, y lo que se hacía en el Instituto de la Patagonia, que tal vez parecía una locura y algo bastante inútil, terminó siendo totalmente importante. Y así, en ese sentido, recordar un poco las palabras de don Mateo, cómo en los orígenes esta locura buscó salvar del fuego objetos y documentos, ¿no? Pero básicamente salvar esa memoria del olvido, que fue un tesoro, que una iniciativa, pero una visión impresionante de su fundador, don Mateo Martinich, y que continúa hasta la actualidad, ¿no? Tal vez probablemente seguimos haciendo esas locuras que esperamos que tal vez en años venideros sean temas útiles que van a ir reforzando justamente el desarrollo social, cultural, científico de la región. En ese sentido debemos destacar, bueno, además del Centro de Estudios del Hombre Austral, que se funda en conjunto con el Instituto de la Patagonia, albergando principalmente las áreas de historia y arqueología, con proyectos de investigación que duran hasta la actualidad. Tenemos el área de biología, muy diversa, ¿no?, con sus áreas de especialidad en hidrobiología, zoología, entomología, botánica y ecología funcional como una de las áreas emergentes muy recientes, también con esta dinámica de ir incorporando las nuevas líneas de investigación. El área de geociencia se mantiene bastante tranquila. Lamentablemente, uno de sus precursores, que era el geólogo Antonio Cañón, falleció hace muchos años, pero actualmente sigue manteniéndose la línea de investigación en climatología y micropaleontología.
Y a estas áreas de investigación más clásicas sumamos dos unidades que más bien hacen una aplicación de tecnología y de la investigación, como son el Centro Hortícola, que está desde mucho tiempo, que sigue con su desarrollo, incorporando nuevas tecnologías, según los estándares modernos de desarrollo de los cultivos de vegetales y flora nativa, incorporando también los desafíos de la restauración ecológica, por ejemplo, y el grupo de estudios ambientales que surge también al amparo de la Ley de Medio Ambiente, que data de la década del 90 en Chile. A estas investigaciones actuales, todas vierten o confluyen a partir de una tradición de investigaciones que marcó todo este territorio. Es increíble cómo a la vez de concitar esta atención de tantos exploradores desde el siglo XVI en adelante, también la exploración y la tradición histórica de desarrollo de las ciencias convoca a grandes personalidades, y yo creo que también ahí hay una explicación histórica de por qué el Instituto de la Patagonia surge probablemente en la cabeza de su fundador, don Mateo Martinich, y también en este punto del territorio chileno. Siempre hubo una gran relación entre investigación y vinculación con su medio regional y con este concepto territorial que acuñó Edmundo Pisano, pero en realidad viene de antes, viene de uno de estos grandes exploradores científicos como es Weihenauer, y es el concepto de fuego Patagonia, ¿no? Fusionando tanto el archipiélago fueguino con la Patagonia. Yo quisiera terminar centrándome en una perspectiva de futuro del Instituto de la Patagonia, de la Universidad de Magallanes, y intentar acercarnos un poco a esta idea del concepto del Estrecho Magallanes, que entre las múltiples lecturas que tiene es el de un puente de agua, ¿no? Entonces acercarnos a esta idea de estrechar como Magallanes y de generar este puente de agua que justamente a través del conocimiento se puede hacer, y es uno de los grandes desafíos y de las visiones que desde su inicio tuvo el Instituto de la Patagonia en su constitución. En ese sentido, nosotros seguimos soñando, proyectándonos, tal vez con algunos proyectos que puedan parecer locuras, pero no son tan lejanos finalmente como efectivamente concretar este centro visitante del Instituto de la Patagonia, un lugar que podrá acoger muestras para exhibir y permitir que muchas de las cosas que tenemos guardadas en las colecciones en el Instituto de la Patagonia sean accesibles para todos en la comunidad nacional y del mundo. Para continuar mundializando, como muy bien dijo aquí nuestro profesor José Manuel García, y además también soñamos con ir desarrollando este espacio público que es el Estrecho de Magallanes, el Instituto de la Patagonia, al igual que la visión que tiene la Universidad de Magallanes sobre justamente todas las unidades que constituyen nuestra casa de estudios, y la noción de parque urbano abierto es algo que efectivamente podría enaltecer, porque no solamente las colecciones que están guardadas, sino que el espacio en sí que constituye el Instituto de la Patagonia es una muestra de un patrimonio que actualmente ya no existe en la ciudad de Punta Arenas. Es una suerte de pequeña cápsula de tiempo donde quedan bosques de ñirre, antiguos calafates, sectores con canales, una topografía que ya no se ve en la ciudad y que es un pequeño como corredor socioecológico único, una zona muy típica de la ciudad de Punta Arenas. Y por último, yo quisiera dejar también presentada la idea que en conjunto con la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Magallanes, obviamente, estamos ya a puertas de lanzar la primera circular para un congreso científico, académico, que va a organizarse aquí en Punta Arenas
que se denomina Congreso Magallanes 2020 y que esperamos que justamente todas estas discusiones científicas y desde la perspectiva humanista, incluso desde las artes, sigan fluyendo y que nos tomemos todo el próximo año 2020 para reflexionar desde Punta Arenas y también con esta perspectiva global. Muchas gracias. Perdón. Sí, pueden aplaudir, no hay problema. Soy muy olvidadiza, olvidé mencionar para cerrar que como clausura de esta conmemoración se ha hecho una síntesis de varios programas de video que yo quisiera destacar la excelente y la labor tan profesional y muy perceptiva del UMAC TV, que realizó un video de 10 minutos en donde creo que se logra sintetizar bastante bien muchos de los aspectos que caracterizan el espíritu del Instituto de la Patagonia. Vamos a ver algunas imágenes del Instituto físicamente también, digamos, como lugar y como recintos, y también un poco plantea varios de los elementos que hemos conversado, tanto en relación a los 500 años del Estrecho Magallanes, como en relación a la conmemoración de estos 50 años del Instituto. Y ahora sí, les agradezco muchísimo su participación y presencia, y los dejo con el video. El año 1969 nació el Instituto de la Patagonia, el centro de investigación más importante de la Patagonia chileno-argentina. Entonces hoy está cumpliendo 50 años de existencia. Nosotros como canal UMAC TV hemos querido participar de esta conmemoración realizando una serie de programas que dicen relación con su historia, con sus proyectos actuales, con cómo se ve a futuro también este centro de investigación y de vinculación también con la comunidad. Y cada una de esas conversaciones las estamos llevando a cabo con personas que han participado de esa historia. Una conversación que me gustaría que comenzáramos a partir de cómo surge la idea de crear un Instituto de la Patagonia, en la cabeza de quiénes, en la conversación de quiénes aparece esta idea. Aquí está al frente tuyo el responsable directo. La verdad es que el instituto, si uno lo mira ahora con perspectiva histórica de medio siglo, fue una consecuencia más que un objetivo inicial. Yo soy puntarenense, así que estudié en el Liceo Luis Alberto Barrera. Y en ese tiempo, la verdad es que las largas jornadas y tediosas jornadas del liceo me sentía bastante aburrido y me escapaba del liceo. Hacía literalmente la cimarra y me venía a estudiar a la biblioteca del Instituto de la Patagonia. Tenían innumerables libros y entre ellos el libro de Walter Seelfield sobre los mamíferos marinos de Chile. Debo haber tenido quizás unos 5 años y era una de las visitas normales de los fines de semana donde veníamos a ver los animales que existían en ese entonces en un pequeño zoológico que habían. Yo creo que tenía menos de 10 años y recuerdo claramente que venía con mi hermana, que es 2 años mayor que yo. Veníamos al mediodía, a la semana, yo creo que por lo menos veníamos 2 veces. Y obviamente disfrutábamos mucho de ese momento porque era como estar en contacto con la naturaleza. Era bien especial ese momento. ¿Por qué no en Magallanes, una región especialísima desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista histórico, tener un ente de carácter superior, de investigación y de academia, que fuera conduciendo todo el desarrollo de la cultura y de la ciencia y de la técnica en la región, y así transformarse en un elemento vital de desarrollo? La universidad regional, que yo siempre pensaba que debía llamarse de la Patagonia, porque finalmente, por obra de las circunstancias históricas, ha terminado siendo la Universidad de Magallanes.
Don Pedro. Yo empecé el año 1970, en octubre del 70, en el Instituto de la Patagonia. Ahí comencé como auxiliar y ahora estoy en el departamento de arqueología y también en la restauración que están dentro del museo. ¿Y cómo fue que llegó a trabajar al instituto? Concursé de auxiliar, ¿Ya? habían como 20 personas más o menos y me dijeron que me iban a llamar como una semana después y felizmente me llamaron, creo. Y bueno, de ese tiempo estoy acá. Juan Marcos. Hola. Enrique Troncoso, me faltó decir. Sí, hola. Yo soy botánico, trabajo en el laboratorio de botánica del instituto y desde que ingresé al instituto he tenido algunas tareas asignadas que tienen que ver con el laboratorio propiamente tal. Nosotros como laboratorio tenemos una sala de colecciones, que en este caso es el herbario del Instituto de la Patagonia, un centro de documentación de las colecciones botánicas que se han hecho en la historia del instituto y además con otras universidades y otros colaboradores. Eso lleva la mantención de esas colecciones, lleva el tratamiento, la posibilidad de generar información a partir de una base de datos, y esa es una tarea permanente por la cual fui contratado además en la universidad hace muchos años atrás. ¿Cuántos? 25. 25 años. Sí, yo soy zoólogo y soy heredero de una línea que en el mismo laboratorio desarrolló Walter Seefeld. Y el tema principal que más nos interesa, o el grupo principal, son los mamíferos marinos. Y dentro de los mamíferos marinos trabajamos en estudios poblacionales, ecología, socioecología, conducta, y en general participando con grupos de diferentes países y lugares de Chile, no solamente en la región. ¿Cuánto tiempo en la universidad, en el instituto en particular? 20 años. 20 años. ¿Y tú, Carlos? Bastantes años. Yo llegué al instituto el año, ya ni me acuerdo el año, ¿No? El año 70. El instituto y el desarrollo de Magallanes, que finalmente el objetivo del instituto tiene que ver con su creación. Al Instituto de la Patagonia lo crea la Corporación de Magallanes, como una alternativa de generar conocimiento en Magallanes y ponerlo a disposición de la comunidad. Eso más o menos. Y nace precisamente de la inquietud de mucha gente que necesitaba una herramienta distinta para poder hacer otras iniciativas productivas en la zona. Reflejo quizás de esa ligazón importante del instituto con la comunidad es que el instituto debe ser probablemente la única institución que tiene 4 ciudadanos ilustres de Magallanes. Y eso te da una relación directa con los problemas de la gente. Seguramente a partir de eso se hace la proposición de destacar a un académico de cada uno de los áreas que tenía el instituto en su momento. Recordemos cuáles son sus nombres. Cañón era el geólogo, Lothar Blum, Mateo Martinich y Edmundo Pisano. O sea, las 4 áreas del instituto, el área de ciencias humanas, ciencias naturales, el centro de horticultura y ciencias de la tierra, precisamente tenemos un ciudadano ilustre de cada una de ellas. La relación ha sido variable a lo largo del tiempo porque la manera en que la región entiende a la misma región ha ido cambiando mucho. Las demandas de conocimiento han variado. Y en ese contexto de escenario variable o cambiante, lo que llama la atención en el caso de Instituto Patagonia y de Magallanes en particular es que se han dado el lujo de mantener líneas de investigación que en algunos casos se acercan a las demandas y en otros casos se alejan infinitamente. Y extrañamente, por ejemplo, hay momentos en que las cosas que eran absolutamente inútiles de lo que hacíamos nosotros ahora son de mayor demanda y a veces al revés también. ¿Qué huella quisiera dejar cada uno de ustedes en su paso por acá, sea prolongado, ¿no? A mí me gustaría que al menos en la parte de vinculación con la comunidad, eso quede, no sé, más allá de un museo o un laboratorio, que esto sea un parque. Ya lo hemos conversado con Manuel San Román, con Flavia Morelos, de que en definitiva, y a propósito de la experiencia del Día del Patrimonio, que bien se siente y que bien se ve
este lugar cuando está lleno de gente, cuando es convocada con fines culturales, artísticos, cualquier fin, y verlos aquí y verlos viendo cómo, cómo aprecian su patrimonio natural, cultural, y de cierta forma que también se sientan partícipes de este lugar, que no solamente hay personas que trabajan con un quehacer científico-cultural, sino que más bien que se entienda que es un trabajo en conjunto, de que de cierta forma nosotros trabajamos para esta comunidad y que es importante que un lugar así persista en el tiempo. Muy generosas sus proyecciones, vinculación, protección, en el fondo línea base para otros, claro. Pero es con este tipo de cosas que este instituto puede seguir existiendo. Y además difundiendo el valor que tiene, y para eso es que nosotros estamos haciendo este programa, así que les agradecemos mucho que hayan participado de él. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en UMAC TV, la televisión universitaria de Magallanes, que está con este tipo de programas celebrando los 50 años del Instituto de la Patagonia. Hasta la próxima. Un aplauso por el video y por el Instituto de la Patagonia. Bien, con estas imágenes concluimos entonces la jornada de hoy, a la que nos ha convocado precisamente el Instituto de la Patagonia, este simposio estrecho de Magallanes, preludios y epílogos para el 2020. Muchas gracias por habernos acompañado y ahora los queremos invitar a compartir un brindis de nuestra universidad. Muchas gracias.